merecedores de la salvación. Y eso es lo que significa la gracia y eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. Vamos a leer capítulo 1. Capítulo 1 de Juan. Voy a utilizar la versión de las Américas. No sé qué versión tenga usted, pero en otras palabras es lo mismo. Estoy viendo ahí a mi hermano Jorge Corea, estamos dándole la bienvenida también. Fátima también, mi amada, bienvenida, bienvenida. Vamos a gozarnos y vamos a partir el pan de la palabra de Dios. Vamos a leer. Voy a leer del verso 14 al verso 18. Solo déjeme decir esto antes que leamos. El Evangelio de Juan es el Evangelio más profundo de todos. El Evangelio de Juan tiene como prioridad mostrar la divinidad de Jesús. Principalmente este capítulo 1 es un capítulo que tiene mucha teología, tiene mucha profundidad, pero yo me voy a concentrar en estos versículos del 14 al 18. Dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oiga esto, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Oramos. Padre, bendícenos esta noche. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes. Quita todo estorbo, Señor, y que tu palabra fluya y que tu palabra haya lugar en nosotros. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El primer calificativo que se le da a Jesús aquí es que es el verbo. Acuérdense que yo les decía en la introducción que nuestras palabras nos definen. Lo que usted habla lo definen, para bien o para mal. Si usted habla mal de la gente, eso lo define a usted como un criticón. Porque lo que usted habla, eso es lo que usted es. Ahora, si usted habla de Cristo, habla de cosas hermosas, cosas lindas, cosas espirituales, eso lo define también. Entonces Dios manda el verbo. Algunas traducciones lo llaman la palabra. La palabra. Pero esta versión le llama el verbo. El verbo define a Dios. La palabra de Dios define a Dios específicamente. La palabra que Cristo trajo. Sin intermediarios.
como en el Antiguo Testamento hubieron intermediarios, estuvo Moisés, estuvieron los profetas, pero ahora es la palabra misma, es el verbo. Ahora, quiero explicar esto. ¿Por qué se le llama verbo aquí? Una palabra puede ser, por ejemplo, atril. Atril. Pero esta palabra atril es una palabra inactiva. Atril. Este atril está ahí. Él no puede hacer nada por él mismo. Y al decir atril estoy diciendo una palabra. Pero verbo es diferente. Porque verbo implica acción. Implica demostración. Un verbo es decir, ir, comer, cantar, predicar. Implica acción. Podríamos decir que Jesucristo es la palabra de Dios en acción en la tierra. Eso es lo que es Jesús. Entonces dice que se encarnó. Quiero que usted note. Se encarnó. O sea que antes no tenía carne, era un espíritu. Pero Jesús no empezó en la encarnación. Él encarnó de un ámbito espiritual, de un ámbito celestial y vino a la tierra como el Dios, dice aquí, lo llama esta versión, el Dios unigénito. He estado revisando varias versiones. Algunas dicen el Hijo unigénito que es Dios. Aquí dice el unigénito. Bueno, unigénito implica que es hijo único. Jesucristo. Es el unigénito hijo. Cuando él vino a la tierra, vino como el unigénito. Y usted se preguntará, ¿y Moisés entonces? ¿Y Abraham? ¿Dónde los dejamos a ellos? ¿Acaso no eran hijos de ellos? Porque si Jesucristo era el hijo unigénito, quiere decir que no había otro hijo más que Jesús. Y entonces, ¿dónde dejamos los justos del Antiguo Testamento? ¿Dónde dejamos a los ángeles? ¿Qué son ellos entonces? Bueno, en el caso de los ángeles, ellos son servidores. Aunque Dios los ama y los trata como a hijos, pero sus hijos verdaderos es algo muy diferente. Como usted, por ejemplo, puede amar a los niños, pero cuando usted abraza a su hijo, es diferente que amar a cualquier otro niño. No sé si me estoy explicando. Entonces, dice Lucas que todos los que han vivido desde Adán, a diferencia de la demás parte de la humanidad, Adán sí fue creado como hijo de Dios. Pero los que vinieron después ya no eran hijos de Dios, sino que tenían que pasar un proceso de fe. Abraham, cuando vivió, no era hijo de Dios, ni Moisés, ni Elías, ni David. ¿Qué eran ellos entonces? Bueno, en primer lugar eran criaturas de Dios. En segundo lugar eran siervos de Dios. Pero dice la Escritura que ellos también van a ser adoptados como hijos. ¿Cuándo? Cuando ellos resuciten para gloria eterna, van a resucitar como hijos de Dios, no como siervos, no como criaturas. Los animales son criaturas también, pero no son hijos.
La persona que todavía no ha recibido a Jesús es criatura, pero no es hijo. Pero ahora, en esta era, Dios el Padre manda a su único hijo con la finalidad de salvar a la humanidad, pero también con la finalidad de reproducirse en la tierra y engendrar hijos a través de su palabra, a través de su espíritu, que son una misma cosa. Dios empezó a hacer su familia. De manera que hoy en día Jesucristo es el primogénito, ya no es el unigénito. Ahora es el primogénito. Jesús vino a la tierra como Dios y como hombre. Como Dios y como hombre. Ese es muy importante. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Jesucristo no era un hombre como los demás hombres. Era hombre 100% y era Dios 100%. Fíjese cómo lo presenta Juan. Dice, este es de quien yo les hablaba, que iba a venir después de mí y que es más poderoso que yo. Porque él era primero que yo. Usted sabe que Juan el Bautista era mayor que Jesús físicamente. Él nació 6 meses antes de Jesús. Sin embargo, dice, él era antes. Entonces, si él era antes de nacer en la tierra, él no era un hombre como los demás hombres. Lo que está diciendo Juan es que Jesucristo era más que un hombre. En las palabras del mismo Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Juan lo está presentando como Dios y como hombre, aunque pasó desapercibido para Israel, para la gente. Dios vino a la tierra como Dios y como hombre. Y mira usted cómo lo trataron. Aquellos que decían que lo buscaban, que lo servían y que lo amaban, terminaron crucificándolo. Amar a Dios no es decirlo. Ay, pastor, viera cómo amo a Dios. Eso cualquiera lo puede decir. Los fariseos decían que amaban a Dios, pero Jesús les dijo, ustedes no aman a Dios, porque si amaran a Dios, me amarían a mí, que soy Dios. Quiero decir esto aquí. Jesús es Dios al igual que el Padre es Dios. No son la misma persona, pero son el mismo Dios. Aunque son dos personas diferentes, son uno solo. A muchos se les puede dificultar entender eso, pero se lo voy a explicar de esta manera. Cuando un hombre y una mujer se casan, dice Dios, ya no son más dos, sino uno. Pero usted dice, pero son dos. Pero Dios dice, pero son uno. ¿Por qué son uno? Porque son uno en propósito. Son unos en cuerpo, son unos en alma.
y son uno en espíritu, aunque sean dos. Aleluya. Bueno, eso demuestra que sí es posible que Jesucristo sea una persona, el Padre sea una persona, pero son uno solo. Son un solo Dios. Espero estarme explicando. Entonces dice que Él vino con una finalidad. Revelar un misterio. ¿Cómo era Dios en realidad? Jesucristo vino a revelar quién es Dios. Si pudiera decirlo de alguna manera, Jesucristo, el Hijo, es el clon del Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Algunos me dicen que con mi hijo varoncito que tengo de 8 años, volví a nacer. Se parece mucho a mí, pero en el caso de Cristo y el Padre son idénticos. Son idénticos. Entonces, fíjense, vino con la finalidad de mostrar y revelar quién es y cómo es realmente el Padre. Jesucristo es todopoderoso, es Dios. El Padre es todopoderoso, es Dios. Jesucristo es santo, el Padre es santo. Jesucristo tiene toda autoridad, el Padre tiene toda autoridad. Jesucristo tiene poder para crear, el Padre tiene poder para crear. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. En este mismo momento, Jesucristo es igual al Padre. En todo. En todo. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Y esa diferencia es que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Mi hijo tiene 8 años. Está alto. Él va a ser más alto que yo. Tal vez sea aún hasta más fuerte que yo. Pero aunque él sea más alto, yo soy el Padre. Yo tengo autoridad sobre él. Jesucristo está sometido al Padre. Pero qué cosa tan maravillosa. Cómo un Dios puede ser todopoderoso y al mismo tiempo obediente. Fíjese lo que dice aquí. El verbo se encarnó, dice. La palabra de Dios, la palabra divina, se encarnó. Y oiga esto. Y habitó entre nosotros. ¿Para qué habitó entre nosotros? Habitó con sus discípulos 3 años y medio, las 24 horas, porque quería que le conociesen exactamente cómo es. No porque lo leyeron en un libro, sino que quería que lo experimentaran, que lo conocieran. Aquí está describiendo algunas cosas Juan. Dice que él era lleno de gracia y de verdad. Mire, para simplificarlo y que usted pueda entenderlo mejor, vamos a sustituir la palabra gracia por la palabra bondad. La gracia nos habla de la bondad infinita de Dios, del amor infinito de Dios, de la misericordia infinita de Dios. Vamos a utilizar la palabra bondad. Yo le pregunto a usted, ¿refleja la ley de los 10 mandamientos la bondad de Dios? No, absolutamente no, tajantemente no. ¿Qué le pasaba al que quebrantaba la ley? ¿Misericordia? ¿Misericordia? No. Entonces la ley no reflejaba la bondad de Dios,
reflejaba la justicia de Dios. Dice la Biblia, Dios es amor. No dice Dios es justicia. Dice Dios es amor y el que ama conoce a Dios y el que ama tiene a Dios y el que no lo ama no lo conoce. Aunque sepa la Biblia, el que no ama no lo conoce. O sea, entendámonos en esta noche. Jesucristo vino a que conozcamos al Padre, pero no memorizando las escrituras que ya existían. Cuando Cristo vino, existía lo que es el Antiguo Testamento. No, Él quería que lo conocieran personalmente. Ese es el conocimiento más grande y más valioso. Mire, no quiero demeritar las escrituras, por favor. Ojalá que nadie me malentienda. No estoy implicando que no es importante leer la Biblia, por supuesto, pero es más importante que eso es conocerle personalmente. ¿Cómo? A través del amor dentro de usted. Si usted puede sentir el amor de Dios, usted conoce a Dios. Si usted no puede sentir el amor de Dios, usted no conoce a Dios, aunque se sepa la Biblia de memoria. Jesucristo quería expresar la personalidad del Padre. Y es muy diferente a lo que todos pensábamos. No se mostró, hermano, como un Dios portentoso, grande. No. Se mostró humilde como nunca nadie lo ha sido. Y dice aquí, fíjese bien en lo que leímos, dice de su plenitud. Él nos dio gracia sobre gracia. Quiero interpretar esas palabras. Lo que quiere decir eso es que Jesucristo, óigame por favor con atención, Jesucristo no era bueno, era lleno de bondad. Diga conmigo, lleno. Era lleno de bondad. Era la bondad misma. Jesucristo dijo, yo no vengo a condenar a nadie, yo no vengo a juzgar a nadie. Y mucha gente que no son Jesucristo, ¿cómo juzgan a la gente? No digo ustedes, de otras iglesias. ¿Cómo juzgan a la gente siendo meramente humanos? Y Jesucristo dijo, yo no juzgo a nadie. Claro que va a haber un día de un juicio, pero en el tiempo de la salvación, dice Jesucristo, yo no condeno a nadie, yo no juzgo a nadie. Mire, sepa esto y entienda esto. Antes que Dios juzgue a una persona, antes que Dios condene a un ser humano, es porque Él se ha condenado solo, primero. Él se condenó solo. ¿Cómo? Cerrando su corazón a Dios, cerrando su corazón a la fe, cerrando su corazón a las escrituras, ignorando aquel que dio su vida, aquel que lo ama como nadie, y vino a la tierra siendo el Dios todopoderoso, creador, y nació en la familia de un carpintero. No nació en un palacio, nació en un pesebre, un establo de animales, un lugar sucio. Ahí nació, ahí nos está demostrando Dios cómo es Él. Él es un Dios humilde, sencillo, manso. Por eso Él no resiste el orgullo.
o mejor dicho, resiste el orgullo y la soberbia. Al orgulloso, al vanidoso, al soberbio, Jesús lo resiste, porque eso no concuerda con él, concuerda con otro, que dice que se enorgulleció, y hasta el día de hoy es el más orgulloso que existe, y vanidoso, y ya usted sabe cómo se llama. Habitó entre nosotros para que lo experimentemos. Mire, dice que Juan dio testimonio de él, y usted va a leer en el Nuevo Testamento que esta palabra testimonio se repite, se repite, se repite. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me seréis testigos. 3 son los que dan testimonio, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene un testigo? Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos, ese se llama testigo. Lo que hemos visto, oído y nuestras manos palparon. No como Krishna, ni como Shiva, una mujer que tiene 8 brazos que a saber de dónde se le inventaron, que nunca nadie la ha tocado, mucho menos la han visto, mucho menos la han oído. Pero Juan dice, lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos. Eso tiene un poder, se llama testimonio, se llama testigo. Porque el testigo corrobora la verdad. El testigo corrobora la verdad. Nosotros los predicadores corroboramos la verdad de Dios, la verdad que dijo Jesús, la verdad que está escrita en la Biblia. Nosotros la corroboramos. Si una persona está en la corte y lo están acusando de un asesinato, pero no hay pruebas, no lo pueden condenar. Pero si viene alguien y dice, yo lo vi, el momento en que disparó y mató a la persona, andaba vestido así, así, asá. Y yo vi cuando levantó la pistola y disparó. Si un testigo ha visto esto y lo declara en una corte, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Eso es más determinante que una arma que encontraron, que una bala que encontraron, que una pistola que encontraron. Un testigo tiene un peso legal. Nuestro Cristo, aleluya, aleluya, nuestro Cristo que amamos y que servimos, dejó testigos que lo vieron, lo oyeron y lo tocaron, aleluya. Usted y yo no lo hemos tocado. Entonces él se rodeó de 12 personas que lo vieran las 24 horas. ¿Por qué? Porque él no aparentaba, él era la realidad. Él no tenía que esconderse de nadie. Como algunos pastores me han dicho, yo a los hermanos de lejitos no les doy confianza. ¿Por qué? Si no tiene nada que esconder, ¿cuál es el problema? Yo tuve viviendo en mi casa 4 discípulos. 4 discípulos viviendo en mi casa. Mire, cuando usted vive con el pastor, ahí no hay para dónde hacerse. Si el pastor se agarra de las greñas con la señora y los discípulos ahí, ¿qué van a decir? Bueno, y este es el que nos está pastoreando, está agarrando de las greñas a la señora. Los discípulos saben si el pastor ronca, si no ronca.
a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, saben si ora, si no ora, si lee la Biblia, si no lee la Biblia. Jesucristo quería que lo conocieran realmente. Y habitó entre nosotros. Dice el apóstol Juan, nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre. Nosotros vimos, diga conmigo, ver. Nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea, ningún hombre común y corriente puede mostrar gloria en la tierra. Pero Jesucristo delante de los ojos de ellos se transfiguró, se transformó. La palabra que se usa para transfiguración en el original griego es metamorfosis. Metamorfosis es lo que pasa cuando un gusano se convierte en mariposa, se transforma. Jesucristo se transformó. Sus vestidos iluminaban, su rostro iluminaba como el sol. Demostró que era más que un hombre. Demostró que era divino. Demostró que tenía poder para crear. De 5 panes y 2 pececillos, dio de comer a una multitud de 15,000 personas aproximadamente, y recogió 12 cestas llenas de pedazos que la gente ya no se pudo comer, hasta que les estallaba la barriga, se hartaron, y sin embargo con sus manos tomó aquellos 2 peces y aquellos 5 panes, y los panes empezaron a salir más panes, y de los peces empezaban a salir más peces, y salían cocidos de una vez, no tenían que cocerlos. Amén. Ese es un milagro impresionante. Y luego la gente no se le despegaba porque decía buffet gratis. Pero no pensaron, ¿qué poder es el que puede hacer que de un pan salga otro pan? ¿Qué poder puede hacer que de un pez salgan 5,000 peces? De un pez, 5,000 peces instantáneamente ya cocinado. Ese se llama poder creativo. Jesús mostró su poder para sanar toda enfermedad del cuerpo. Jesús demostró conocer el cuerpo humano porque Él es el creador del hombre, y sanó toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo demostró tener poder, aleluya, esto me encanta, sobre Satanás. Literalmente dice la Biblia, ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? Los demonios se le tiraban a los pies y le rogaban, no nos atormentes, porque ellos sabían quién era. El problema es que la humanidad ignora que en esta tierra caminó el Dios Todopoderoso, humillándose, limitándose como un ser humano, experimentar el cansancio, el sueño, el hambre, la sed. Jesús en muchas ocasiones tenía que retirarse porque su cuerpo estaba exhausto, la gente no lo dejaba. Pero Dios no se cansa, ni duerme, ni le da sueño, ni le da hambre, ni le da sed. Pero Él quiso experimentar, quiso identificarse con nosotros, quiso hacer parentela con nosotros. Cuando Él hablaba de sí mismo, nunca se llamó Hijo de Dios.
él decía el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y a Dios nunca le dijo Dios, le dijo mi Padre. Mi Padre. Aunque usted sabe que no era hijo de José, sino que era hijo del Espíritu Santo. Pero su amor por el hombre era tal que él no se avergonzaba de llamarse Hijo del Hombre. Debe haber algo grande con el hombre, hermano. Debe haber algo grande con el hombre. Debe Dios tener un propósito grande con usted. Un propósito grande para el pecador y todo aquel que quiera venir a sus pies. Jesucristo reveló a Dios como un Dios lleno de bondad. Ese sí es Dios. No es que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro, es el mismo Dios. Pero quien vino a decir la verdad de cómo es Él, es Jesús. Por eso Él dice, yo soy la verdad. Yo la voy a revelar verdaderamente cómo es mi Padre. Y también les voy a revelar a ustedes quiénes son. Y voy a revelarles a ustedes la verdad de la vida humana. Que todo aquel que no quiera venir a mí, no puede venir al Padre. Porque yo soy el camino al Padre. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si tú no vienes a Jesús, ¿a dónde te llevará ese camino? ¿Cuál va a ser el final de ese camino? Jesucristo reveló al Padre como un Dios que busca al pecador. No espera que el pecador venga a Él. Él lo busca. Durante 3 años y medio no dejó un tan solo día de predicar. Y Él decía, y tengo que ir a las demás ciudades. Y recorrió su nación en 3 años y medio. En una sola ocasión salió de Israel, no para predicar, porque Él dijo, yo vengo a predicar solamente a Israel. Pero en una ocasión que Él estaba tan cansado y tan cansado que la gente no lo dejaba, se retiró a una ciudad que se llamaba Sidón. Y ahí por ahí se le acercó otra mujer que no era judía, era cananea. Y ni aún ahí lo dejaron descansar. Dice, Señor, mira que tengo a mi hija endemoniada. Y Jesucristo la liberó con una palabra. Con una palabra. Jesús demostró que Dios el Padre no odia al pecador. Lo quiere salvar. Aunque odia el pecado, ama al pecador y quiere salvarlo. Dice, Juan dio testimonio. Otra vez hablamos de esa palabra testimonio. Juan dio testimonio. ¿Quién es Juan? El profeta más grande de todos, más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Samuel, más grande que Daniel, más grande que todos los profetas, Juan el Bautista. Él dio testimonio de Jesús, pero usted sabe que no es el único. Isaías dio testimonio, Moisés dio testimonio, Jeremías dio testimonio, Ezequiel dio testimonio, Malaquías dio testimonio, Amós dio testimonio. Desde los principios, en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15, por primera vez se da testimonio de Jesús. Estamos hablando de 4000 años antes que viniera. Empezaron a anunciarlo, y ahora Juan da testimonio de él. ¿Quién dio testimonio de Mahoma? ¿Quién?
¿Quién profetizó de Mahoma? ¿Quién? Se sacó de la bolsa el Corán. Y se sabe que Mahoma le había leído la Biblia, por eso escribió muchas cosas similares para que le creyeran. ¿Quién dio testimonio de Buda? ¿Quién profetizó de Buda? ¿Quién profetizó de Krishna? Pero de Cristo hace 6,000 años se empezó a profetizar, y hace 2000 años Él vino a la tierra como estaba profetizado. Dijo, va a nacer de una virgen, nació de una virgen. Dijo, va a nacer en Belén, nació en Belén. Dijo, Él se va a sentar en el trono de su padre David. Y eso está pronto a suceder. Aleluya. Mire que estamos solo en estos 4 versos. Pero estos 4 versos son como un universo, me salió en verso. Dice que estaba lleno de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere cuando dice la verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, capítulo 17 de este mismo libro. Tu palabra es la verdad. Claro, se refiere a la palabra de Dios. Jesucristo. No se mira en ninguna parte que Jesucristo cargara la Biblia. Sin embargo, se la sabía completa porque era la misma palabra en la tierra, la palabra hecha hombre. Jesucristo reveló al Padre a través de lo que Él habló. Lo que hablamos, lo repito de nuevo, nos da a conocer. Diga conmigo, lo que hablo me da a conocer. Si usted se cuenta chistes colorados, se está dando a conocer que es un vulgar. Si usted dice malas palabras, se está dando a conocer que es un malcriado. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted abre su boca, usted saca de lo que tiene adentro. Y si lo que sale de la boca no es bueno, lo que tiene adentro tampoco es bueno. Si lo que tiene adentro es bueno, ¿qué es lo que va a salir? Pero cuando dice, mire, no, este no es chisme lo que lo voy a contar. Ay, hermano. Ya mejor dígale, oremos por esa persona que usted me va a contar. Dios, oiga lo que voy a decir. Dios y su palabra es una misma cosa. Dios y su palabra es una misma cosa. Así como usted y su palabra también es una misma cosa. Lo que usted habla es lo que usted es. Aleluya. Aleluya. Jesucristo dice aquí que es el unigénito Dios, o sea que es un hijo divino. Alabado sea su nombre. Voy a orar a ver si continuamos la próxima semana hablando de esto, pero vamos a dejarlo aquí y voy a orar por las peticiones que hayan. No sé si hay alguien más. Ah, mi hermanita Araceli, miro que se conectó. Dios me la bendiga. Amada hermana en el Señor. Recordada también. Y qué bueno que ella no se olvida de nosotros. Salúdeme a su esposo Mario. Hermanos muy amados, muy amados. Mi hermanito Pancho, lo estoy viendo ahí, lo estoy saludando también. Sí, a mi hermano Jorge Corea también lo saludo. Hasta Honduras, el progreso. Les estamos saludando con mucho amor a todos mis hermanos. No sé si hay alguien más que no haya saludado. Bueno, tengo aquí algunas peticiones. Dice, José Barrón pide oración por un trabajo y por su familia, con mucho gusto. Y María Mercado pide oración por sus hermanas en estos tiempos difíciles. Mire, no importa si está en Estados Unidos
usted está en México, en Centroamérica o en la Patagonia. Ahorita todos estamos pasando tiempos difíciles. Ya vi la petición de mi hermana Araceli, con mucho gusto la familia Topete. Con mucho gusto vamos a orar por estas peticiones y vamos a creer que Dios va a moverse a favor de nuestras peticiones. También Rosa Portillo, claro que sí. Con mucho gusto, vamos a orar. Unámonos todos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos orando, estamos intercediendo por estas peticiones. Te pido por Rosa Portillo, cualquiera que sea la necesidad, mueve tu mano, oh Dios de misericordia, oh Dios de amor y de bondad, mueve tu mano a favor de ella, Señor, y a través también de la familia Topete, Señor, mueve tu mano poderosa, mueve tu mano compasiva en esa familia. Estoy pidiendo también por un trabajo para José Barrón, Dios mío, abre puertas. Tu palabra dice que las puertas que tú abres nadie las puede cerrar. Señor, estoy creyendo por puertas abiertas para tu hijo. Estoy creyendo por un trabajo para tu hijo. Bendice su familia. Te pido por las hermanas de mi hermana María Mercado también. Ayúdelas, socórrelas, protégelas en este tiempo difícil. Señor, que nosotros aprendamos a conocerte como ese Dios lleno de bondad, lleno de verdad, como un Dios que se complace en salvar, en bendecir, en dar. Gracias te damos esta noche, Señor. Llévanos con paz, llévanos con bendición. Bendice a cada uno que se ha conectado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Sonia Paz dice, por mi hermano Elmer, paz. Que Dios abra las ventanas para que él pueda estar aquí con nosotros. Vamos a orar también por él. Señor, estoy orando por Elmer Paz y estoy rogando que abras puertas para que él pueda estar aquí con su familia. Favorécelo, protégelo, guárdalo. Enviamos ángeles que lo defiendan, que lo rodeen de todo peligro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias a todos los que se han conectado. Siempre es una alegría y una bendición estar aquí con ustedes. Y el domingo aquí nos vamos a ver a las 3 de la tarde. La paz de Dios, no se olvide que tenemos Santa Cena el domingo. La paz de Dios esté con ustedes y muchas gracias y será hasta la próxima ocasión.